Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Seguimos en el módulo 5, el módulo de test de pruebas. Estamos viendo test unitario, ¿no? Para este video vamos a ver, antes de pasar a pruebas de integración, algunos ejemplos que nos faltaron también de test unitario. Recuerden que ahí probamos función por función en estos tests. Y vamos a probar, por ejemplo, nuestros endpoint, que también son un tipo de función, ¿no? Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, los endpoint en el archivo main, donde tenemos registro login. Vamos a hacer especialmente un endpoint para hacer una prueba exclusivamente a ese endpoint. Para ello, para seguir el estándar que normalmente utiliza aquí en Go, esta vez sí voy a utilizar una carpeta donde tenga agrupada esta, por ejemplo, estos son nuestros handles principal, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, este handle que tenemos aquí en user y todo lo demás, vamos a hacer un handle especial para este nuevo endpoint que vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo folder para que lo entiendan. En handler. En ese handler voy a agrupar el endpoint que se va, la función que se va a encargar de responder a nuestro endpoint. Recuerden que esto es nuestro endpoint y esto prácticamente sería nuestra función principal, esto de acá. ¿Ok? Entonces acá tenemos servicios y aquí vamos a hacer un endpoint exclusivo para este. Yo le voy a poner, por ejemplo, como va a ser hello, le voy a poner hello mismo, hello.go, y ahí voy a crear este archivo. Voy a crear un endpoint simple, nada nuevo, simplemente llamo a GIMP para poder seguir utilizándolo aquí, y nuestro handler se va a llamar hello handler. Este handler lo tenemos que llamar, ¿no? Como ya lo estamos apartando en una carpeta aparte, vamos a llamarlo desde main, y para eso en main simplemente tengo que hacer lo siguiente, solo tengo que llamarlo, no tengo que crear un endpoint más para esa ruta. Voy a ponerlo rápido y voy a, desde handler, recuerda que se llama así nuestro paquete. Aquí ya lo guardé para que lo pueda importar arriba. Si vamos arriba, vamos hasta el final y vemos que ahí ya tiene la importación a handler, ¿no? Ok, entonces simplemente llamamos a este endpoint nuevo hello y va a llamar desde un paquete aparte handler, que se va a encargar de llamar a este endpoint directamente, que simplemente va a dar un hola. Hasta ahí solo hemos separado para que vean cómo se separan los handlers nada más, para que lo tengan de referencia también. Pero ahorita le vamos a hacer una prueba. Primero vamos a probar que esté funcionando este endpoint con su handler, ¿ok? O con su función manejadora. Vamos a hacer nuestro go main. Vamos a ver que eso esté funcionando simplemente, y vamos a ir acá y vamos a ir a la ruta hello, que lo probé y tenemos respuesta hola, ¿ok? Simplemente es un get a un hello, un nuevo endpoint. Ok, ahora vamos a utilizar, vamos a hacer pruebas de este endpoint, así como le vamos a hacer esto, lo pueden hacer con cualquier otro endpoint ustedes. Entonces para eso, handler que se queda aquí mismo en la misma ruta, voy a crear otro archivo llamado, recuerden que se tiene que llamar test, ¿no? Voy a probar esta ruta, este hello handler. Hello handler, recuerden que es la función en sí, ¿no? Esta es la función que actúa como handler en este caso. Pero como a esa función le voy a hacer una prueba, entonces lo voy a llamar parecido. Voy a llamar un nuevo archivo y lo voy a llamar hello handler.test. Recuerden, el test es importante. Entonces a ese hello handler.test simplemente le voy a aplicar nuestra función que se encargará de hacer el test, ¿ok? Para ello voy a llamar a un nuevo paquete de aquí, de neck http, voy a llamar a http test para hacer esa prueba de ese endpoint o de este handler, ¿ok? Igual le llamo como hemos llamado, hay que respetar, recuerden la nomenclatura que se utiliza, test y la función, ¿no? Test hello handler, que se va a encargar de hacer un test ahí. Igual, inicializa un GIMP, utilizo de GIMP, recuerden, un get, creo la ruta hello y le voy paso en este caso, recuerden por eso que aquí también lo estoy llamando aparte, igual como lo llamé en main, estoy llamando desde handle, estoy llamando a hello handle, estoy llamando al mismo archivo, ¿ok? Desde nuestra función o de nuestra función que se va a encargar de hacer ese test, ok. Y con el módulo nuevo que hemos hecho, que es el http igual new request, le vamos a decir que va a ser un get al endpoint es hello, ok. Y vamos a hacer eso, vamos a validar eso, vamos a hacer inicializar nuestro servidor y validar que responda correctamente, ok. Si la respuesta, recuerden que uno es la petición y el otro es la respuesta, entonces en este caso aquí recuerden que esta es la respuesta y esta es la petición, ¿ok? Entonces
Puede ser un poquito confuso si vienes de otro lenguaje de programación, porque normalmente, por ejemplo, en Node.js es request, request y response, ¿no? Aquí es un poquito al revés. Aquí es primero el response, que lo hace el W, en este caso lo asimila el W como la respuesta, y el request está después. Solo para que te des una idea, te puedes confundir un poco con eso. Ok, entonces si la respuesta, el código de respuesta no es igual a 200, entonces lanzamos un error como ya lo hemos venido lanzando. Entonces con esto, simplemente implementándolo de esta manera, ya podemos hacer ese test. Vamos a probar el test. Como lo probamos, voy a tener esto y vamos a hacer nuestro código para el test, ¿no? Simplemente con verbose, recuerden, go test-b para verbose, para tenerlo más detallado. Y vemos que pasa el test correctamente. Miren, GIN 200, código 200, pasó el test hello handler 0.4, y estos son los otros tests que ya hemos venido manejando. Y muy bien, así rápidamente hicimos un test a un endpoint directamente. Ustedes pueden trabajar y utilizar para los distintos endpoints que tienen, ¿ok? Por eso ya los separé aquí aparte para hacerlo más fácil también el test. Muy bien, en cuanto a eso, nosotros ya también hemos validado el JSON Web Token. Acuérdense que nosotros lo tenemos en el middleware. El JSON Web Token siempre es recomendable validar. Aquí cuando hicimos el validate JSON Web Token, la respuesta, ¿no? Si hay algún tipo de error o si el token es inválido, validamos la respuesta. Esto también nos recomiendan hacer siempre. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer algo que no hemos hecho mucho, es un mock. Un mock, para los que no sepan, es un objeto simulado. Lo vamos a utilizar para probar el comportamiento de un servicio, en este caso, sin depender de una base de datos real. O sea, vamos a utilizar objetos simulados para no utilizar la base de datos real. También aquí como prueba unitaria no sirve, entonces vamos a utilizar un mock para esto. Bien, para hacer ese mock rápidamente voy a crear un archivo aquí mismo suelto y luego voy a hacer su test. Voy a ponerle mock, así se escribe, .go, y ahí voy a hacerlo parte del paquete principal y te lo voy a ir explicando, no te preocupes. Entonces también voy a necesitar utilizar un mock repositorio. Ahorita te explico el código, no te preocupes. Entonces en Go, por ejemplo, vamos a definir una interfaz, ¿ok? User repository. Recuerden que una interfaz lo utilizamos, si vienen los conceptos básicos de Go, cuando vimos el polimorfismo, también había una forma de utilizar interfaces para aplicar polimorfismo, ¿ok? Entonces, en esta parte concretamente definimos el contrato, ¿no? Dice que cualquier estructura, prácticamente, recuerden que es una interfaz, cualquier estructura que tenga el método, por ejemplo, find by email o buscar por email, con esa misma firma implementará esta interfaz, ¿ok? O sea, si yo, por ejemplo, aquí tengo user repositorio, que es nuestra interfaz, y user repositorio tenemos un método llamado find by email. Entonces, cualquier estructura que aplique esta función tal y como está firmado, como está implementado aquí, simplemente va a heredar prácticamente va a heredar esta interfaz. Por ejemplo, aquí utilizo a mock user repository, una estructura vacía, pero le asocio un método, y ese método, miren, le aplico find by email o buscar por email, ¿ok? Entonces esto lo voy a utilizar en otro archivo para las pruebas. Entonces voy a utilizar esta estructura que va a utilizar a esta interfaz, ¿ok? Prácticamente va a heredar esta interfaz. Y miren, la condición es que sea así, ¿no? Model user va a recibir un email y va a retornar un modelo y un error, ¿ok? Tal y como está. Aquí la parte importante es, por ejemplo, esto, porque esto en realidad ya lo hemos visto en los cursos básicos. Aquí la parte importante es esta, el servicio. ¿Por qué? Aquí prácticamente el servicio es el servicio de autenticación. No depende de una base de datos real, sino de la interfaz user repository. Esto se le llama inyección de dependencias, ¿ok? Puede ser un poquito enredado, pero es cuestión de que repases tu básico de Go que hemos visto y lo vas a entender mejor, ¿ok? Entonces aquí estoy inyectando necesariamente, estoy haciendo una estructura que va a tener como clave repo, por ejemplo, pero va a necesitar de una interfaz, ¿ok? O de recuerden, que es cuando yo implemento una interfaz, cuando la estructura, por ejemplo, en este caso, va a tener el método find by email, ¿ok? O sea, yo le puedo pasar cualquier estructura que cumpla con esa condición, que tenga ese método, ¿ok? Por ejemplo, el user repository, por eso lo tengo aquí, ¿ok? Aquí definimos ese contrato y vamos a hacer otro archivo que se va a encargar de trabajar con nuestro servicio.
Solo recordar que, por ejemplo, aquí estamos haciendo un mock repositorio. Este es nuestro mock en sí. Es una estructura vacía que se usará exclusivamente para las pruebas, ¿no? Y el último, la función que te digo que es el método asociado al repositorio, implementará la interfaz. En lugar de buscar en la base de datos, simula el éxito devolviendo siempre a un usuario con el ID 1 y el correo que le pases sin errores, ¿no? Por ejemplo, siempre nos va a devolver un modelo user. Recuerden, aquí le estamos diciendo que devuelve un modelo y un error. Por eso aquí estamos retornando el modelo user con ID1, el email que le pasamos y el error en nulo, ¿no? El error nulo. Ok, ahora esto sí hay que implementarlo. Ok, para implementarlo voy a hacerlo igual como hemos venido haciendo. Archivo, voy a ponerle mock, aprobar, mock test.go. Ok, le voy a poner así el archivo y voy a simplemente a pasar este mock rápidamente, donde va a utilizar todo lo que tenemos en el anterior. Ok, y te lo explicaré también. Igual, como te hemos venido diciendo, test find user se va a encargar de quién, de probar a esa función. Recuerden que al final seguimos probando, es por eso este es unitario, seguimos probando a funciones. La hemos probado a una función, la hemos probado a un método que también es una función, recuerden, sino que asociado a una estructura. Lo hemos probado en endpoints, en el handler o la función principal que se encarga de manejar ese endpoint. Ahora lo estamos probando con un mock. Entonces tenemos un mock creado, pero exclusivamente para probar una función del mock. Recuerden, ¿qué función vamos a probar? Find user, o sea, en este caso por email, ¿no? Entonces para eso, ¿qué voy a necesitar? Un mock. ¿Cuál es nuestro mock? Recuerden aquí, mira, aquí tenemos nuestro mock vacío, pero lo único que tiene el mock es el método find by email, su método asociado, donde va a retornar siempre un ID1, un email que le pasemos y un retorno, un error nulo, ¿ok? Pero recuerden que yo en esta estructura, al implementar esto, ya estoy cumpliendo con la interfaz, con el contrato. Recuerden que la interfaz se hace como un contrato, ¿no? Todas las estructuras que tengan este método son parte de la interfaz, ¿ok? Yo puedo tener otra estructura diferente, pero aplico el mismo, lo que dice la interfaz que dice que tengo que manejar, o el contrato, que tengo que tener este método find by email. Entonces cumple con el contrato. Entonces para eso lo utilizo aquí en el mock. Simplemente service, recuerden, es nuestro servicio que tenemos aquí definido, y nuestro servicio nos pide, que es una estructura, nos pide una clave repo que va a utilizar esa interfaz. ¿Y quién cumple con ese contrato? El mock user repository. Recuerden, aquí damos vuelta un poco en lo mismo, pero es importante que lo entiendan, porque el mock user repository cumple con el contrato. Entonces, al cumplir con el contrato, yo lo puedo utilizar aquí. Mock repo lo paso como puntero para hacer referencia al mismo, a la misma estructura en este lenguaje de programación, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente eso, user error válido de service, ojo, service, viene nuestro servicio, punto repo, que es la clave que va a tener aquí al método find by email. ¿Por qué? Porque repo hace referencia, recuerden, a nuestro mock user repository que cumple con el contrato del servicio. ¿Ok? Es un poquito de dar vueltas, pero es importante que lo entiendas. Entonces, ¿qué nos pide el find by email? Simplemente nos pide un correo. Recuerden, nos pide un correo y va a retornar un modelo y un error. ¿Ok? Modelo y error. Entonces lo vamos a hacer pasar ese test. Entonces cumplimos con el contrato y le paso un correo, ¿no? Un correo válido y válido, ¿no? Si hay algún tipo de error, y válido que el correo sea igual exactamente al correo que yo le envié. Y si no es igual, aquí en este caso, email inválido. ¿Ok? Así de simple. Entonces ya puedo utilizar y ejecutar el test. Recuerden que ya automáticamente va a reconocer, como lo he llamado test al final, ya algo lo va a encontrar, ¿no? Y lo ejecuto. Y va a pasar todos nuestros tests. Ejecutemos, miren. Test hello handle pasó. Test zoom pasó. Test find user. Find user también pasó. Que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? El test find user. El test hello handler era nuestro handler que validamos, recuerden, y estos son los que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pero aquí lo que nos importa en este caso ahorita es el test find user. Entonces hemos hecho un mock exclusivamente para probar o para simular ese servicio de base de datos, que en este caso es una búsqueda por email. Ok, más adelante cuando veamos test de integración, ahí veremos otro tipo de test que es más complejo o más completo para ya utilizar una base de datos real. Ok.
Entonces podemos dejarlo hasta ahí. Ya en el siguiente video veremos más lo que es el test. Pasaremos ya a otro tipo de test, que es el test de integración. Ok, entonces sí, dejamos ese tutorial por ahora hasta ahí y nos veremos en el siguiente. Eso es todo. Gracias.